Ahora. Perfecto. Muy bien. Vamos, como dijo nuestro hermano Andrés, vamos a continuar con el Evangelio según Marcos. Habitualmente vamos leemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Digo generalmente casi para predicar el Evangelio, o a veces algún ministerio que pueda aparecer. Yo hace tiempo atrás hice un estudio sobre el Evangelio de Juan y ahora me fui por Marcos. Y aunque todavía no terminamos el capítulo 1, ha sido un descubrimiento para mí. Después de tantos años de creyente, uno siempre está descubriendo cosas muy, muy interesantes de la palabra del Señor y eso es bueno. Así que vamos a leer a Marcos 1. Creo que alcanzamos a ver al Señor en la sinagoga. Marcos se distingue, bueno, es el evangelio más corto, es cierto, y es el evangelio que se distingue por una palabrita o concepto de inmediatamente, así se ha traducido en algunas Biblias, como que si hubiera una continuidad absoluta entre un episodio y otro. Parece que como que no hubieran lapsus o descansos. Pero lo que hasta aquí hemos, o por lo menos yo he tratado de transmitirles, es que este evangelio, que no tiene genealogías acerca de Cristo, que no tenemos nada excepto la aparición de Juan el Bautista y luego a Jesús bautizándose en el Jordán, la venida del Espíritu Santo sobre él desde el cielo, las palabras del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y luego él, inmediatamente después de eso, es llevado o impulsado. Yo hice énfasis que esa creo que es la palabra. Algunos se tradució la Reina Valera, que creo que tradujo en aquellos días Jesús fue llevado, creo, en algunas traducciones. Pero el Espíritu lo impulsó, dice aquí, y es fuerte el sentido que se usa aquí. En todo caso, lo que yo quise, lo que yo encuentro, mis sugerencias, es que en realidad lo primero que uno encuentra en este evangelio es cómo el Señor no hace absolutamente nada sin la dirección y el control del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que lo impulsa o lo lleva al desierto, y allí es tentado por Satanás. Allí está 40 días y 40 noches. Aquí no hay detalle de la tentación. Eso es lo otro. No hay ningún detalle. Tiene que usted encontrarlos en Mateo y Lucas, los detalles de toda la conversación, entre comillas, que Satanás tiene con el Señor. Pero aquí no. Aquí escuetamente el versículo 12, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y dice que estuvo allí en el desierto 40 días, etcétera, y fue tentado. Entonces el Mesías, porque eso es lo que leíamos en los primeros versículos de este evangelio, el Mesías prometido es, por así decirlo, lleno del Espíritu de Dios para el servicio que Dios le ha dado. Lo segundo es sometido a prueba. Satanás está, por supuesto, la palabra tentación se traduce indistintamente como prueba, como probar o como tentar. Nosotros siempre hemos entendido que Satanás quiere tentarlo, es decir, todo lo que está haciendo es para que Jesús, por supuesto, haga algo en contra de la voluntad de su Padre. Y, por ejemplo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, entonces el Señor le dice, bueno, yo estoy dependiendo de Dios, yo estoy dependiendo de mi Padre, el Dios que me trajo al desierto, así que él depende exclusivamente de su Señor, de su Padre, Dios.
Después de la tentación vimos que lo primero que hace él, bueno, Juan es encarcelado y lo primero que aparece en este evangelio es que la actividad que viene después de la tentación es el comienzo de su ministerio de enseñanza. Su mensaje fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Eso es lo que leemos en el capítulo 1 de Marcos. Y después de eso, el Señor está en Capernaum, que es una a orilla del lago, el mar de Galilea se le llama, pero es un lago muy grande. Y entonces Capernaum es una ciudad, por así decirlo, muy a orilla del lago, y se dedica mucho a la pesca, y allí encuentra a 4 pescadores, y esos son los primeros discípulos, según Marco, a quien el Señor llama para su ministerio, para trabajar con ellos en su ministerio. Ellos son Pedro y Andrés, hermanos entre ellos, y Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, son los otros 2. Y ahí están los 4, y no aparecen los otros todavía. Y no aparecen en el capítulo 1 todavía el resto de los apóstoles, solamente ellos 4. Del versículo 21 al 28, que ya lo vimos, el Señor va a la sinagoga en Capernaum. La sinagoga estaba casi en todas las ciudades, sigue estando en muchas ciudades, incluso aquí en Concepción hay una sinagoga, que es el lugar de reunión de los judíos. Ahora, no es exactamente igual hace 2000 años atrás. Yo nunca he entrado a una sinagoga. Conozco personas que han entrado a la sinagoga, pero yo no. En todo caso, la sinagoga fue un lugar de reunión. Está el templo en Jerusalén, pero también en todas las ciudades y las ciudades gentiles, con tantos judíos que salieron al exilio o la diáspora, así llamada, en otro lugar. Entonces, cada ciudad que visitaron, como Éfeso, como Tesalónica, como Filipos, había sinagoga. Y lo que hacía Pablo en su viaje misionero era llegar a una sinagoga, porque allí sabía que iba a encontrar personas. Ahí iba a encontrar personas que mayormente judíos, uno que otro gentil, que a quienes podría enseñarle el evangelio, a quienes podría predicarles el evangelio. Así que la sinagoga era un lugar que desde los 12 años ya los jovencitos podían asistir, y allí había una lectura de la palabra, estaban los rollos, los pergaminos, y entonces el Señor enseña por primera vez en la sinagoga en este lugar. En ese mismo lugar aparece un hombre endemoniado, y entonces el Señor lo que hace es, por supuesto, expulsar el demonio de este hombre. Hasta ahí estuvimos. Y lo que demuestra hasta aquí tiene que ver con la autoridad del Hijo de Dios, con la autoridad de Jesús, que aparece de Nazaret así de repente. Estábamos en Jerusalén donde él fue bautizado, pero él después va a Capernaum, y eso ya es Galilea. Entonces, perdón, eso ya está más lejos de Jerusalén. Y entonces ahora el Señor sigue en Capernaum. Allí está la casa de Pedro, aunque Pedro originalmente eran de Bethsaida, pero por alguna razón que no sabemos, está radicado por la pesca, debe ser, está radicado en Capernaum. Vamos a leer entonces capítulo 1, del versículo 29 hasta el final del capítulo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahí están los 4 discípulos. Y se menciona la casa de Pedro. Y en el versículo 30 aparece la suegra de Pedro. Dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Versículo 32. Según la Reina Valera, está dividido este párrafo que estoy leyendo en 4. Esta lectura está dividida en 4 porciones. La sanidad de la suegra de Pedro. El versículo 32 al 34 tenemos todo un periodo de tiempo, ese mismo día, todo ese mismo día sábado. Ahora ya sería domingo, vuelvo, le doy esos detalles.
donde tenemos muchos sanados, según el título de la Reina Valera. Estoy leyendo la Reina Valera, no otra versión ahora. Muchos sanados al ponerse el sol. Así que cuando llegó la noche, dice el 32, luego que el sol se puso. O sea, termina el día sábado a la puesta del sol y comienza inmediatamente el día siguiente. O sea, está comenzando el domingo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían al Señor, no le dejaba hablar. Versículo 35 al 39, hay la oración del Señor, ya hablaré de ello, espero, y luego manifiesta su interés o su propósito de por qué vino al mundo, que no vino exclusivamente a una ciudad concreta, sino que vino a, por así decirlo, a todo el mundo de Israel en aquel entonces. Levantándose muy de mañana, versículo 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas, ahí está otra vez, ahí está, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. O sea, mayormente su ministerio, según Marcos, se está desarrollando en Galilea. Él es Galileo, él nació, él se crió en Nazaret de Galilea. Versículo 40, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente. Otras versiones dicen que severamente, ya él se puede explicar aquello, severamente. Le encargó severamente, aquí dice que le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ese es el cuarto párrafo que yo pretendo tratar. No creo que alcance, pero vamos a hacer el intento de tratar los cuatro párrafos que aparecen aquí. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver tiene que ver con la suegra de Pedro, sanada. Esto no es muy largo, el párrafo, ¿verdad? La suegra de Pedro dice que está con fiebre. La Lucas dice que estaba con mucha fiebre. Lucas es médico, así que está con mucha fiebre. Ahora, explico un poquito nomás que en los tiempos de 2000 años atrás, la fiebre era considerada una enfermedad. Hoy día la fiebre es un síntoma. Si alguien tiene fiebre es porque hay un problema en nuestro organismo que está provocando la fiebre. Así que por la fiebre sabemos que tenemos algo en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Alguna infección. Puede ser visible o puede no ser visible, pero estamos con fiebre. Ah, eso me pasó a mí hace un par de años. La fiebre, no sabía por qué. Entonces el versículo, en el caso de la suegra de Pedro, ella está con fiebre o con mucha fiebre, y para los judíos mayormente eso era una enfermedad. Hay más detalles que no se los doy respecto a lo que podrían decir algunos más estudiosos respecto a la fiebre. Pero lo interesante es que el Señor dice, el párrafo que leíamos, que el Señor le tomó de la mano y la sanó. Y ella dice, le servía. Luego de ser sanada, ella les sirve. Ahora, no cabe duda, no creo que tenga mucho confusión para nada.
de que el servicio de ella tiene que haber sido con respecto a atender con la comida, lo más probable. Lo más probable. No se habla nada de la esposa de Pedro, solamente se habla de su suegra. Así que lo interesante, y termino el párrafo, lo interesante es que en realidad el servicio del creyente, es una respuesta, iba a decir una respuesta natural, pero es una respuesta esperable. Servir al Señor, porque está sirviendo al Señor y el resto, por supuesto, esta mujer, y no importa el servicio, pero cuando todo creyente en Cristo realiza algo en favor de otro, él está haciendo un servicio, está prestando un servicio, y el servicio es propio. Alguien dijo por ahí que era como que era el rol o el papel más importante o más grande de un discípulo. El ser siervo. El ser siervo sería lo más relevante, lo más importante en la vida de todo creyente en Cristo. Todo hermano y hermana que, por supuesto, valoramos la obra que Cristo hizo en nosotros, se espera de nosotros, Dios se espera de nosotros, Dios quiere de nosotros, Dios demanda de nosotros que seamos siervos, siervos y siervas de Él. Ahora, ese servicio puede ser prestado a otra persona, puede ser prestado aquí, para servirle aquí en este mundo. El servicio que hacemos, enseñar la palabra de Dios, es un servicio para Dios que va en beneficio de muchas personas. Así hay que entenderlo. El predicar el evangelio también, el enseñar a niños también, pero hay otro tipo de servicio que se pueden realizar en ayuda de otras personas, pero primordialmente lo que hay que tener presente es que el servicio es para el Señor, que no buscamos, no debemos buscar la vanagloria, no debemos buscar los aplausos, no debemos buscar que hermano o que hermana, agradezco a usted que haya. No, es cierto que a veces se oyen y está muy bien que reconozcamos el trabajo de los demás, pero no debe hacer de nosotros eh, de, importantes. No, no, no. La gloria es del Señor, es de Él. Somos siervos de Él. Somos siervos de Él. Así que interesante. Pueden ustedes dedicarse a hacer un estudio sobre qué significa realmente ser siervo del Señor. Vamos al párrafo número 2 que leíamos, que tiene que ver con todos los que el Señor ha sanado. Voy a buscar de nuevo donde leí el versículo 32 al 34. Quienes se han conectado hace poco, leí desde el versículo 21 hasta el versículo 30 y hasta el versículo 40 y fracción, 45. O sea, leí todo el resto entonces del capítulo 1. Del versículo 32 al 34 dice el título aquí, muchos sanados al ponerse el sol. Eso también, lo mismo lo de la suegra, aparecen en los evangelios de Mateo y Lucas. Cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso. Entonces le trajeron todo. Ya dije lo del cuando el sol se puso. Este es un día de reposo, eso es lo que dice el versículo 21. No se olviden, entraron en Capernaum y los días de reposo. O sea, un sábado, día de reposo. Y el día judío comienza o termina un día, cuando se pone el sol, termina un día y sigue el siguiente. No es como nosotros. ¿Ah? Por lo tanto, aquí en el versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, significa que el día sábado terminó y comienza ahora el día domingo, primero de la semana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante este antecedente? Porque más temprano, usted dirá, más temprano estuvieron a lo mejor en la sinagoga, pero no estuvieron no es eso, sino que no es esa la razón. La razón es que siendo día sábado, ellos no podrían, si van de la ciudad o vienen de lejos, de otros lugares, en el día sábado no podían hacer caminatas muy largas por ley. Así que, pero ahora ya no están en sábado, no están en día de reposo y entonces pueden dedicarse
pueden dedicarse entonces a venir a donde el Señor. Llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, y aquí voy a ver entonces qué puedo decir. Muchos sanados, dice, al anochecer, versículo 32 al 34. El otro día nuestro hermano Gabriel usó el término, esto es una hipérbole, esto también es una hipérbole. La ciudad entera vino, no, usted podrá entender que no toda una ciudad vino a la casa de Pedro y a la suegra de Pedro, a la casa de ellos, no. Lo más probable es que, lo que quiere decir es que una hipérbole es generalmente, uno diría en términos muy vulgares, como agrandar la cosa, pero muchísima, quiere decir muchísima gente. Casi uno diría, mire, se despobló, se despobló el pueblo o se despobló la ciudad. Todos acudieron a la casa. ¿Para qué? Aquí dice que han acudido para ser sanado, la ciudad entera. Como dije, es una hipérbole. Ahora, ¿qué hace el Señor? Bueno, lo que hemos leído, que Él sana a muchísimos enfermos, y lo otro que hace es, por segunda vez, lo que Él hace es echar demonio, por supuesto, de alguien que está con endemoniado. En los evangelios uno lee una gran cantidad de gente endemoniada que va donde el Señor. Hay una lucha, la lucha más grande, tal vez la lucha más grande entre Satanás y Dios ocurre cuando Cristo vino. No hay duda, uno lee y hoy día casi nosotros no podríamos darnos cuenta si estamos frente a una persona endemoniada. A veces pensamos por lo que está haciendo que estamos enfrente de ella. He tenido 3 o 4 experiencias así y cuesta muchísimo. Nunca uno puede estar seguro que lo que le está pasando a esa persona es porque hay un demonio en ella. No, me cuesta, y es muy difícil, hay que tener mucho cuidado, y es una pena que grupos llamados cristianos, de alguna manera, entendiendo mal, creo yo, interpretando mal un pasaje de las Escrituras, entiendan que los creyentes o los miembros de la iglesia, o como se llamen, tengan la capacidad o el poder dado por Dios a ellos para hacer exorcismo, como se usa el vocablo así en el catolicismo, ¿verdad? No existen. Los exorcistas no existen. No. Solo el Señor tuvo poder para expulsar demonios. Solo el Señor. Y en el cuanto a los apóstoles, hay un par de casos muy contados, que lo hicieron, como Pablo, por ejemplo, que lo hizo. Así que hay que tener mucho cuidado. Se habló del enemigo, ese era el tema de los días martes, de los 3 enemigos que el creyente tiene. El peor de todos no somos nosotros mismos. Satanás es un enemigo exterior. El mundo no es un ente, es muy abstracto. Así que Satanás usa las cosas de este mundo para poner una tentación, pero ningún creyente está capacitado para hacer algo así. Imposible. Eso es imposible. Pero la lucha entre el bien y el mal ha estado desde Edén, por supuesto, desde la aparición allí de Satanás en el mismo paraíso donde está Adán y Eva, y son tentados por Satanás y sucumben, y desde allí el pecado entra, y entonces nos transformamos en pecadores desde Edén, y el pecado traspasó generación tras generación y nacimos pecadores, porque nuestros padres eran pecadores. Nuestros hijos nacieron pecadores porque nosotros somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores y también por práctica somos pecadores. Por eso Cristo vino. Cristo vino a causa del pecado. Esa, la razón que le trajo fue salvar pecadores, salvar a los perdidos, rescatar al perdido. Muy bien, así que lo que aquí tenemos entonces es que hay muchos sanados, que la ciudad entera casi, muchísima gente, no sabemos cuánto duró todo esto,
Y lo relevante que voy a decir ahora es que Jesús, por segunda vez en lo que hemos leído, tiene que ver con endemoniados, por segunda vez. Uno fue en la sinagoga y ahora en la casa de Pedro, o afuera en el patio sería, y expulsa a un demonio. Y aquí lo que hace el Señor, una vez más, es mostrar su autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, porque los demonios no son sino agentes de Satanás. Los demonios son espíritus malignos, los demonios son espíritus malignos cuyo jefe de ellos es Satanás. Están al servicio de Satanás para hacer el mal en lo que Dios creó. ¿Ya? El fin de Satanás es hacer el mal, siempre hacer el mal, dañar la creación de Dios, dañar todo lo que Dios creó. Y Cristo viene para que esta generación, para que la creación más bien, no es que sea mejorada, sino que va a ser transformada absolutamente. No ahora, pero ya comenzó con la salvación de nuestras almas, la de los creyentes en Cristo. Así que lo que aquí dice de nuevo es que Jesús silencia a los demonios. Qué interesante, dice que el que los silencia, o sea, no digan nada, en ese sentido es muy severo para decirle que no tienen que decir nada acerca de él. ¿Por qué? Ahora, 3 veces solamente en Marcos. Buscará usted los otros evangelios, pero hay solo 3 menciones del Señor silenciando a los demonios, no permitiéndoles que hablen de él, no permitiéndoles que hablen de él. Por así decirlo, el Señor no necesita el testimonio de ellos. ¿Ya? No necesita el testimonio de ellos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 24 de la sinagoga, los demonios le conocen y dicen, tú eres el santo de Dios. En el capítulo 3, versículo 11 creo, se refieren a Cristo diciéndole que es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 7, capítulo 5 de este mismo evangelio, solo me refiero a Marcos. Allí los demonios dicen al Señor que era el Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Mire, esas son las 3 menciones que aparecen en el Evangelio según Marcos de lo que dicen los demonios. Resumo un poquito, repito algo que creo que es importante, hermanos. ¿Cómo los demonios, vea usted, asombrémonos si quiere, que los demonios conocen mejor que nosotros a lo mejor? No lo conocen como nosotros lo conocemos, por supuesto que no, ¿ya? Pero los creyentes los mejores, no los mejores, sino los que más creen en Dios, son los demonios, Satanás. Y entonces, así fue Satanás en el desierto al Señor. Si eres hijo de Dios. Bueno, aquí los demonios le dicen, el Señor, le conocen. Y por eso que el Señor le dice que no, que los acalla. Ahora, esto que el Señor está haciendo es mostrar su autoridad sobre Satanás, su autoridad sobre. Mire, ningún ángel, ningún arcángel aparece en el Apocalipsis, aparece Satanás luchando con el arcángel Gabriel. Solamente el arcángel Gabriel. Y los ángeles, ni siquiera los ángeles se atrevían a eso. ¿Cómo se va a atrever un ser humano, pecador como nosotros, a luchar de esa manera? No, somos exhortados por Dios en su palabra a resistir al diablo y huirá de vosotros. En realidad, nosotros no podemos confiar en fuerzas que no tenemos. Somos absolutamente débiles e independientes, absolutamente dependientes de Dios.
Es Dios el que nos protege, es Dios que nos libra, es Dios que nos usa. Pero el Señor aquí ha mostrado su autoridad para predicar el Evangelio. Ha demostrado su autoridad en la sinagoga para enseñar la palabra de Dios. Enseñaba con autoridad en la sinagoga y ahora muestra su autoridad sobre esta gente de maldad, los demonios, y su autoridad sobre cualquier tipo de enfermedad. Los sanó a la suegra de Pedro y ahora ha sanado a muchos de la ciudad. Y finalmente termina el capítulo con el Señor limpiando, que es el vocablo que se usa para un leproso. Así que lo que quiero resaltar, hermano, en este evangelio, preciosísimo evangelio, que hay que leerlo una vez y otra vez y otra vez, que en cada lectura hay detalles tan interesantes para nosotros y cómo podemos aprender mejor de nuestro Señor, apreciar quién es Él para nosotros. Nosotros debemos reconocer mayormente, más que los demonios, que el Hijo, que Cristo, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios, es el Hijo del Altísimo. Ese es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es tu Salvador. Ese Salvador que debemos predicar cuando predicamos el Evangelio. El Salvador que el mundo tiene que conocer. Es el Hijo de Dios. No es un hombre, un buen hombre. Fue hombre y es hombre, pero es Dios, es el Hijo del Altísimo. Así que, repito, esta es una evidencia más, una evidencia de su autoridad sobre el reino de Satanás. El único que tiene autoridad sobre el reino de Satanás es Dios. Cuando le ofrece al Señor en el desierto, que no está en Marcos, ¿verdad? Mateo y Lucas sí, cuando le dice, mira, te doy todos los reinos del mundo porque a mí me han sido entregados. A mí me han sido entregados. Dios le permite los reinos del mundo y está dispuesto a dárselos a Jesús siempre y cuando a cambio de que tú postrado me adores. Esa fue una de las tentaciones, ¿verdad? Así que esta es una evidencia de la autoridad de Cristo sobre el reino satánico. Digo algo más respecto a los demonios. Conocen al Señor muy bien. Conocen al Señor muy bien. Cuando el Señor sana, expulsa a esa hueste de demonios, somos muchos, ¿cómo te llamas? Le dice el Señor. Le piden permiso. Le piden permiso para ir a un hato de cerdos y el Señor le concede el permiso. En otra oportunidad, lugar, por favor, no nos mandes al abismo. Mire. Así que el único que tiene autoridad, poder absoluto sobre el reino satánico es Cristo, nuestro Salvador. Él tiene poder, hermanos. Y ese poder está a nuestra disposición para aferrarnos a Él y poder vencer la tentación. Lo que le iba a citar finalmente es que en Hechos de los Apóstoles aparece un grupo de exorcistas ambulantes, creo, que estaban expulsando demonios y ganando dinero. Y de repente el demonio dijo, el hombre endemoniado, el demonio le dice, a ver, a los exorcistas, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Mire, lo tengo grabado y me llama tanto la atención que demonios digan a esta gente, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo. Mire, los demonios. Así que saben bastante, por supuesto que sí. No se olvide que eran, antes de transformarse en ente de maldad, eran seres angelicales. Sigamos al tercer párrafo. El tercer párrafo tiene que ver con Jesús y la oración. Y entonces busco, levantándose muy de mañana, estoy en el versículo 35. Estamos al día siguiente
¿A qué hora se acostó? No lo sabemos. No se olvide que había mucha gente en la casa de Pedro o en el patio afuera, y el Señor sanando enfermos, sanando enfermos, sanando enfermos y expulsando demonios de muchas personas. Así que ahí quizás cuánto tiempo pasó. Pero al día siguiente, dice el versículo 35, que se levantó muy de mañana, todavía es oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios, por tercera vez, y echaba fuera a los demonios. Entonces, lo que tengo que hablar ahora es acerca de nuestro Señor Jesús y la oración. Creo que eso es lo primordial, ¿verdad? Eso es lo primordial de este pasaje. Tiene que ver con la oración personal. El evangelista Marcos menciona 3 veces, solo 3 veces, a Jesús orando. Solo una de ellas, al principio, que es esta es la primera mención, en el inicio de su ministerio. Más o menos casi a la mitad de su ministerio, él alimenta 5,000 personas. Luego dice a sus discípulos que crucen el lago, y él se va a un monte, a un lugar desierto, y allí se fue a orar. Ni esta oración, ni la de Marcos 6, creo que es, se menciona qué es lo que él oró. Pero la tercera sí, porque es Getsemaní, y Getsemaní la conocemos, ¿verdad? Esas son las 3 menciones que tenemos en el Evangelio de Marcos acerca de Jesús orando. Ahora, no quiere decir que no hay más oraciones, pero estas quedaron por algún propósito divino para nosotros, aunque no esté diciendo que oró. Una vez le pidieron a él: enséñanos a orar, y entonces tenemos el Padre Nuestro como formato, modelo de oración, no para repetirlo, sino como modelo de oración. Y entonces el Señor busca este lugar desierto. Esto es tremendamente, hermanos, quizás una de las faltas, de las fallas, una de las falencias más grandes que tenemos, es la falta de oración. Es la falta de oración. No estoy diciendo que todos, no sé, yo no conozco su vida personal, pero sí conozco la mía y la conozco bien. Pero creo que lo primero, hermanos, que tenemos que aprender de nuestro Señor, espero que hayamos aprendido muchas cosas. Primero, respecto a la dependencia, porque esto tiene que ver con dependencia, que la dependencia de nuestro Señor y Salvador aquí en el mundo, este Jesús de Nazaret, este hombre, Jesús de Nazaret, así llamado, siempre dependió de la dirección del Espíritu de Dios en él. Por eso tenemos en Marcos, como primera mención, como primer acto público en él, viajó de Galilea, de Nazaret viajó a la provincia de Judea, al río Jordán, por donde pasa el Jordán, a encontrarse con Juan el Bautista, porque él tenía que ser bautizado. Y cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y se posó en él. Y el Espíritu lo impulsa al desierto. O sea, no hay nada que él haya hecho que no haya sido guiado por el Espíritu de Dios. ¿Podríamos vivir así? Iba a preguntar, ¿hemos vivido así? Yo diría, yo no he vivido así. No. Pero ese es el ejemplo. El ejemplo máximo, uno dice: oh, me gustaría ser como el apóstol Pablo, o me gustaría ser como este otro. No, en realidad nuestro ejemplo es Cristo. Y entonces lo que el Señor hace aquí,
por la mañana es mostrarnos, número uno, yo no puedo llevar a cabo el ministerio que mi Dios, mi Padre y Dios me dio, no lo puedo llevar a cabo sin mi comunión estrecha con Él, sin mi dependencia de Él. Por un lado, el Espíritu de Dios, y usted y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y la oración nos fue dada por Dios y nos fue dada como un recurso. Porque la oración, ¿sabe lo que demuestra la oración? ¿Sabe lo que demuestra cuando usted ora, más bien a solas? Ya no sé si hablaré de la oración pública, que a veces me deja tremendamente decepcionado, porque a veces ahora, no sé, hay 50 personas conectadas y cuando nos quedamos para orar ya se empiezan a ir, incluso creyentes, y pueden haber a veces 3 o 4 o 5 hermanos para orar. Hablaba con un hermano que no es del país, de otro país, no sé por qué. No estaba hablando con él, sencillamente le mandé un mensaje porque no había sabido de él y él me dice, bueno, me da unas explicaciones. Y por segunda vez él me dice, hermano, ¿sabe qué? Que hace como 2 años más o menos iniciamos una reunión de oración con un grupo de hermanos. Empezamos, dice él, con alrededor de 47 hermanos. ¿Sabe cuánto quedamos ahora? Un poquito más de 20. Se levantaban todas las mañanas de un día de la semana, sábado creo, se levantaban temprano para orar vía Zoom. Hay libros sobre la oración aquí en mi biblioteca. Hay un libro que se llama ¿Qué le ha pasado a la adoración? Pero lo mismo puede aplicarse. ¿Qué le pasa a la oración? Cuando fue lo más importante en el Señor fue su tiempo de oración, muy temprano por la mañana. Y mire, de todo lo que estaba estudiando, leyendo por aquí y por allá, mire, creo que Pedro y los que le buscan, uno dice, le andan buscando, pero lo que hacen es interrumpir. Lo que hacen es interrumpir el lugar más sagrado de un creyente, que es la oración, el momento más, porque es el momento en que él está conversando, está teniendo comunión, siempre estuvo en comunión, pero siempre está rodeado de gente, siempre está sanando personas, o está echando fuera demonios, o está haciendo algún otro milagro, qué sé yo. Pero aquí él busca. Ese es el ejemplo, hermanos. Él buscó. ¿Qué tiempo tengo para estar a solas con el Señor? ¿Qué tiempo tengo? ¿En la noche? ¿Antes de acostarme? No, antes de acostarme está cansado usted. Se va a quedar dormido en 5 minutos, tal vez. No sé. La mañana, temprano, parece ser el ideal. O buscar un momento. Pero cada creyente en Cristo tiene que tener, yo tengo que tener, y lucho por ello, de tener un espacio, de hacerme el espacio, de encerrarme, como dijo el Señor lo dijo de esta manera: cuando ores, en realidad no ores en público para ser visto. No, sino, bueno, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en secreto, ora en él, ora a él en secreto. Esa es la oración más importante. La oración, tu oración, mi oración, porque estoy yo a solas con Dios, con mi Padre. Estoy hablando con Él. Puedo decirle todo lo que hay en mi corazón. Puedo decirle todo lo que pienso, ya sea bueno o sea malo. Y puedo suplicarle su ayuda y su poder, su dirección para poder ser útil. ¿Cómo la iglesia va a ser útil si no ora? ¿Qué le pasa a nuestra oración? Y aún la oración pública. Con razón, un creyente años A le llamó, en uno de los libros que dije de oración, le llamó la cenicienta de todas las reuniones. ¿Sabe cuál es? La oración. Usted puede ir a gusto a lo mejor a escuchar un ministerio, a escuchar el evangelio, o a reunirse con un grupo de hermanos, conversar y tomar algo, pero
¿sabe? Tenemos reunión de oración, ¿quiere ir? Ah, no, justo tengo problema a esa hora. Y empezamos a relegar. Así que no importa que me falte el tiempo, ya seguiré en otro, pero esto es importantísimo que lo entendamos. El Señor dice muy temprano, en la casa no podía orar, no iba a interrumpir. Estará compartiendo una pieza, acostado en el suelo, no sabemos. Así que él busca un lugar. Esta palabra desierto, un lugar desierto, es la misma palabra para el desierto donde fue tentado, el mismo vocablo, pero Capernaum no tenía desiertos cercanos. Así que lo que él busca en realidad es un lugar solitario. Eso quiere decir, un lugar donde esté a solas, un lugar donde nadie le interrumpa, donde nadie le moleste. Después llega Pedro y otro y le interrumpen, pero interrumpen lo más sagrado, por así decirlo, de nuestro Señor, porque está orando a su Padre muy temprano por la mañana. Él busca un lugar exterior, lejos de la casa, un lugar donde pueda estar en silencio, donde no escuche nada, donde quizás el canto de los pájaros, pero está él seguramente postrado delante de su Padre. Yo escuchaba cuando más joven a muchos predicadores, por supuesto, y de repente uno repite como lorito lo que los predicadores. Entonces escuché una vez a un hermano decir que el hombre que menos necesitó orar fue el que más oraba, refiriéndose a Cristo. Y yo dije, tiene razón, es cierto, él es el que menos. Y después llegué a la conclusión, no, él fue el que más necesitaba orar. ¿Por qué? Hermano, la oración es comunión con Dios. Es comunión con Él, converso con Él. ¿Cómo no va a ser importante? La oración está demostrando mi debilidad. Está demostrando que no hay nada en mí que me ayude a vivir en este mundo para la gloria de Dios. No hay nada en mí, no hay fuerza en mí. Hay debilidad absoluta. La oración demuestra mi dependencia de Dios. Dependo de Él. Y en la oración me aferro a Él. ¿Cuántas veces somos exhortados a la oración? Hay himnos sobre la oración. Así que, bueno, ya dije de las 3 veces. El propósito, por lo tanto, aquí creo que la prioridad tiene que ver con la prioridad del tiempo personal con Dios. Ese será el punto que tenía que resaltarles. Ahora, y su misión en este mundo, el ministerio que Dios le dio, la tarea que Dios le dio, depende mucho de su comunión con Dios. Por supuesto, absolutamente dependiente de Dios. Él hace la voluntad de Dios. Él ora a Dios, buscando siempre la ayuda del Señor, la ayuda de su Padre. Así que la prioridad segunda que aparece en este párrafo tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos llegaron a donde estaba él, guiados por Pedro, y dice que en el versículo le hallaron en el 37 y le dijeron, todos te buscan. Yo no sé qué pensaría Pedro y no sé si andaría los 4 discípulos y más gente, o no sé, no dice nada aquí, solamente dice que le buscó Simón y los que con él estaban, así que serían los 4, puede ser. ¿Qué pensarían cuando le vieron orando? Sencillamente interrumpieron y dijeron, Señor, todos te buscan. O esperan un poquito. No me gustaría interrumpir a alguien que está orando a solas con Dios en algún lugar, porque es su tiempo más precioso, más sagrado para él. No me interrumpan, estoy orando. Todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos. Mire, este es el segundo punto en este párrafo que estamos. El tercer párrafo. El cuarto no he visto la hora. Oh, no alcanzaré.
creo. Me quedan 5 minutos. Muy bien. Así que primero está la prioridad del tiempo personal que Jesús tiene con su Padre, que es la oración, la importancia de la oración. Y luego entonces tenemos otra prioridad, una segunda prioridad en él, en su vida, que es la propiedad, la prioridad del reino de Dios. Tengo que anunciar el reino de Dios. Mi primera prioridad es mi comunión con Dios. Mi segunda prioridad es anunciar el evangelio, es buscar al perdido, es llevar el mensaje. Y entonces, eso es lo que tenemos aquí. Porque el Señor, cuando ellos dicen, todos te buscan, Pedro y Juan y todos ellos estarán pensando, quédate, te vas a quedar aquí en Capernaum y entonces vas a... No, 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 no. El Señor le dice, no, no, tengo que ir a otros lugares. Y recorren 3 años, por lo menos, Galilea y Judea, y por ahí se traslada de sinagoga en sinagoga, en las calles o en el templo en Jerusalén. Usted sabe, puede leer los evangelios. 3 años, si el ministerio duró 3 años, un poquito más, no importa, si fueron un poquito más, 3 años y medio, podrán decir algunos, pero esos 3 años, 3 años y medio, él hizo exactamente lo que su padre le había enviado a hacer. Para él, la prioridad ahora, después de la oración, su prioridad es el reino de Dios. Me importa el reino de Dios. Me importa muchísimo el reino de Dios. Me importa, me duele que las personas no quieran escuchar el evangelio. Me duele o me molesta, que me debiera molestarme muchísimo, debiera entristecerme, apenarme que no haya interés por las cosas del Señor, aún en algunos que han confesado ser creyentes. Este hermano a quien me refiero, que no estoy diciendo ni de qué país es, él me decía, estamos pasando por algunos problemas, hermano, aquí en la iglesia. Ah, sí, 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 sí. Ya hay como 3 familias que se han ido. Y cuando queremos hablar con ellos, bueno, no responden, no atienden. Es una pena. ¿Saben lo que él me dijo? Yo creo, hermano Juan, me aprecia mucho, nos conocemos personalmente. Yo creo, amado hermano Juan, que cuando veo estas cosas me dice, yo pienso que no hay convicciones. A lo mejor jamás hubieron convicciones verdaderas en el corazón de esas personas. Sino es como un árbol sin raíces. Usó esa figura. Son como árboles sin raíces. Son personas sin convicciones. Y entonces, si hay la posibilidad, si le abre la puerta, entonces se van, ¿no? Y esta pandemia ha hecho eso, parece, en muchos lugares. Si no será la pandemia, será otra cosa. Cuando no hay raíces, cuando no hay fundamentos fuertes en el corazón. Cuando una persona dice, sí, yo soy creyente, soy salvo y se bautiza y todo eso, mucho entusiasmo, que dura muchas veces poco, o muchas veces dura muy poco tiempo. Así que la prioridad del reino de Dios para él está ahora diciéndole, necesito, es necesario, es importante que yo vaya a otros lugares a predicar el reino de Dios, a predicar el reino de Dios. Por eso que el Señor pudo ordenar en este mismo evangelio a los discípulos diciéndole, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. O en Mateo, haced discípulo a todas las naciones, a todas las naciones. No existe lugar al cual Dios no quiera que se vaya a predicar el evangelio. ¿Cuántas personas? Estaba leyendo un libro. El escritor dice, mis abuelos, no sé si paterno lo dice, no lo recuerdo, no importa. Mis abuelos paternos, algo así, está hablando de, no sé, del 1900. Ellos quisieron irse de misionero a un país, creo, no sé si a la India, pero no tuvieron apoyo, de su congregación, etcétera, etcétera. Así que reunieron dinero suficiente para el pasaje
poco más. Y por alguna razón, no conozco yo los detalles, fueron apadrinados como guía para ayudarle a instalarse por cierto hombre. Resultó que el hombre era un impostor, era un ladrón, por así decirlo. Se quedó con todo el dinero y ellos se quedaron sin nada, en la pobreza absoluta. El autor dice que hasta pidieron limosna y después un grupo de creyentes los conocieron y los ayudaron y nunca dejó el país, siguió allí y allí se estableció una de las obras más grandes. ¿Quién conoce los propósitos del Señor? Así, hermanos, creo que la misión nuestra, tanto personal como iglesia, nuestra prioridad como creyente en la oración, pero nuestra prioridad, tenemos una responsabilidad frente a un mundo, tenemos una responsabilidad frente a nuestros hermanos, que es esta, predicar el reino de Dios. Esta es la necesidad que el Señor vio, por eso vino. Así que para eso, mire, el Señor sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo milagro, pero ninguna de ellas es tan importante como salvar almas. Porque sanar a una enfermedad es ayudar el cuerpo, ¿verdad? O dar de comer a un hambriento es ayudar físicamente el cuerpo, por supuesto, se está ayudando a nuestra existencia aquí. Pero la tarea más importante, el propósito, la prioridad para Cristo aquí en el mundo fue, tengo que ir a otros lugares, tengo que ir y predicar, tengo que llevar. Para él lo más importante a regresar, ¿qué fue? Llevar el mensaje. Urgente, urgente, llevar el mensaje de Dios al que está perdido. Enseñar a los creyentes, ayudarle en su crecimiento, etc. Esa fue su prioridad. Y mis planes otra vez no se han llevado a cabo porque me faltó el último párrafo del capítulo 1, cuando el Señor sana o limpia este leproso. Es interesantísimo ese párrafo también. Así que Dios mediante el próximo jueves podemos verlo y ahora vamos a orar. Padre bendito, Dios nuestro, te damos gracias. Eres Dios, eres único, por supuesto. Solo por tu gracia y misericordia, tu amor hacia nosotros, enviaste a tu bendito Hijo, el Hijo de tu amor, tu Hijo amado, a este mundo con una tarea. Y en este Evangelio hemos estado viendo cómo Él empieza a realizarla, todo lo que hace. Hoy hemos aprendido cosas o vuelto a escuchar enseñanzas que ya las conocíamos. Señor nuestro, tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, tú conoces nuestras faltas, tú conoces que hay cosas que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Bendice a cada creyente que se ha conectado, bendice a cada creyente de la iglesia, ayuda a aquellos que a lo mejor están alejados. Ellos tendrán sus razones, pero tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Ayúdanos, nuestro Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.